Tenemos a Astrid Baldisera, que es abogada y cofundadora de Starting Legal. Lo que sí podéis hacer es levantar la mano para que... ¿Vale? Tenemos a Luis Cuende, que es cofundador de Aragon. Bienvenido. Tenemos al doctor Jordi Herrera Comartí, que es experto en criptomonedas y profesor y coordinador del programa de doctorado en informática de la Escuela de Ingeniería de la Autónoma de Barcelona. Tenemos a la doctora Lluïsa Marsal, investigadora en Blockchain for Cities en la Pompeu Fabra. Tenemos a David Proto, cofundador de Creative Chain. Y tenemos a Aleix Ripoll, que es sociólogo y cofundador de la Barcelona Bitcoin Community. Entonces, yo lo que os regaría es un aplauso inicial para esta gente, porque quiero darles las gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartir vuestro tiempo en esta dinámica. Lo que vamos a hacer brevemente son dos cosas muy sencillas. Ellos y ellas 6 muestran como 6 caras distintas o 5 y pico caras distintas de lo que es blockchain hoy en día. Entonces, les vamos a pedir que en un espacio de 5 o 6 minutos nos expliquen cómo es su día a día con blockchain y que lancen una idea sobre cómo creen que blockchain, desde su óptica, desde su experiencia personal, puede ayudar a promover y a desarrollar la economía colaborativa procomún. Entonces, ese es ni más ni menos. La primera parte es más sencilla que la segunda, seguramente. Bueno, hola, soy David. Vengo desde la Fundación Creative Chain. Os voy a explicar un poco mi historia para situaros un poco cómo hemos llegado hasta este proyecto, Creative Chain, cadena creativa. Yo no vengo del perfil de informática ni soy programador. Sí que me puedo considerar a nivel profesional como una persona que ha trabajado mucho en el sector multimedia. Y por otra banda, en mi vida siempre he estado trabajando en las partes más de producciones artísticas y contemporáneas, sobre todo arte que tiene que ver mucho con el activismo social. Desde esa parte del activismo social me fijé mucho en su momento cómo funcionaban todos los temas de derechos de autor, sobre todo cuando surgieron las licencias Creative Commons, que ahora mismo son muy conocidas, pero en su momento muy pocas personas las conocían. Y bueno, en mi vida trabajando digamos profesionalmente de diseñador multimedia, por cosas de la vida acabé trabajando en todo un sector fintech que estaba más relacionado pues, en producción de aplicaciones móviles para pagos en tiendas, para pagos con temas bancarios. Y claro, en ese momento me llegó toda la información sobre Bitcoin y evidentemente sobre blockchain. Esto hace como 4 años, ¿no? Y yo desde mi formación creativa pues iba pensando cómo funcionaba todo esto de la blockchain, ¿no? En ese momento casi únicamente se pensaba para hacer pagos pues rápidos, pagos internacionales, ¿no? Lo que es básicamente una moneda. Entonces, razonando cómo funcionaba la blockchain, yo pensé, oye, aquí se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Es decir, si esto es una prueba de tiempo de que se ha registrado algo, esto puede ser muy interesante para artistas que publican contenido online y no tienen hoy día manera de decir que fueron ellos los realmente creadores de ese contenido en ese momento exacto. La blockchain te permite hacer esto. En vez de hacer una transacción, puedes hacer una transacción de una obra. Es decir, en el momento que tú transfieres el código de una obra registrada, estás diciendo, hey, David Proto registró esto este día hasta ahora, por lo tanto tengo la autoría y está apoyado por una blockchain. Una blockchain no es una notaría en sí misma, pero sí puede funcionar a nivel conceptual como una notaría, ¿no? Sobre todo por el tema de la marca de tiempo. Entonces, bueno, entre 4 nos juntamos y dijimos, oye, aquí se puede hacer algo, se puede ir hacia adelante e intentar proponer algún tipo de ecosistema que realmente solucione muchísimos de los problemas que tiene hoy día un creador de contenido digital en Internet, ¿no? Es decir, cualquier persona publica una cosa en Internet y al segundo ya se puede replicar, se puede copiar, se puede hacer un mix, se puede hacer lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esa persona tenga algún tipo de certificado que corrobore realmente que eso estuvo registrado por él? Hay muchas personas que dicen, no, hombre, lo subes a Instagram y en Instagram queda registrado. Y dice, bueno, Instagram es una empresa privada que tiene un servidor centralizado y ellos controlan los datos y los podrían cambiar. Entonces, de cara a un juicio, tú no podrías decir, oye, no, lo registré en Instagram. Dirá, bueno, Instagram puede modificar esos datos, ¿no? Entonces, una manera de evitar eso es registrar cualquier tipo de cosa en la blockchain. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, crear una cadena creativa, Creative Chain, con su propia moneda, que es Creative Coin, y el ecosistema te vale para hacer diversas cosas. En este momento estamos en fase de desarrollo, hemos repartido, igual que Aragon hace muy poco, ha sido una locura también repartir todos los tokens a las personas que participaron en un crowdfunding global. En este momento la plataforma lo que pretende hacer es básicamente una plataforma de registro y distribución de contenidos donde certificas de manera imborrable tu autoría.
y aparte puedes distribuir el contenido, puedes venderlo, puedes hacer diferentes tipos de contratos. Imaginaos que alguien, por ejemplo, sube un contenido y dice, quiero que este contenido sea financiado por la comunidad. Hasta un tanto por ciento. Si esto se llama equity crowdfunding. Es decir, si esta persona sube un proyecto de diseño gráfico, un proyecto de documental y dice, oye, yo quiero que esto sea financiado por toda la comunidad. Un tanto por ciento quiero que sea financiado por la gente que apoya el proyecto. Si este documental luego tiene descargas, tiene pagos por registro, es contratado por, no sé, por una televisión quiere contratar los derechos de autor de reproducción de esa película, todos los que participaron en la producción, digamos, como equity crowdfunding en el proyecto, ganarían dinero también. También es una manera de encadenar obras de arte, que eso es la forma más filosófica, utópica, digamos, de la plataforma, que es la que más nos gusta en realidad y esperemos que llegue a funcionar excelentemente, es las cadenas creativas. Es decir, cualquier persona que sube un producto digital dentro de nuestra plataforma puede encadenar el proyecto a otra persona. ¿Cómo lo hace? A través de licencias libres, es decir, con una licencia Creative Commons con derecho a modificación, tú puedes subir una obra y otra persona podría utilizar esa obra y modificarla. Pero eso se hace hoy día. La gente coge obras de arte en Internet, fotos, vídeos, los utiliza, hace un remix y hace otra obra nueva. ¿Qué sucede? Que hay muchas veces que sí que mencionan al autor de ese trozo de obra que han utilizado, pero con nuestro programa podrías directamente encadenarlo, sin consultarlo con él, encadenar esa obra y darle un tanto por ciento de todo el flujo económico que pase por tu obra. Es decir, lo que se generarían a largo tiempo serían cadenas creativas donde podrías ver no solo la producción de una persona que produce una obra de arte, sino toda la cadena creativa que le sustenta. Es decir, no somos extraterrestres que hemos llegado a la Tierra y hemos creado obras de arte sin influencia ninguna. Todos tenemos influencias de miles de cosas culturales, por la calle, por Internet, copiamos cosas, leemos libros y actuamos en base a la cultura que nos rodea. ¿Por qué no gratificar toda esa cultura en que estamos encadenando realmente? Tenemos cadenas invisibles entre todos nosotros a nivel cultural. ¿Por qué no encadenarlas y darles como una gratificación por haber apoyado a crear ese proyecto final, ¿no? Eso es una de las cosas que puede hacer la cadena creativa y muchas otras, dar donaciones, hacer pagos, repartir dinero entre muchos trabajadores dentro de un mismo proyecto sin tener que pasar por un jefe que dice cuánto le toca a cada uno, se pacta el mismo día y cuando alguien hace un pago se reparte automáticamente. Esto puede funcionar en teatro, puede funcionar en cine, puede funcionar en cualquier tipo de comunidad creativa donde hay micropagos, hay pagos por visión, pagos por consumo, pagos por un concierto. Es una plataforma muy abierta, es de código abierto, todo el mundo la puede utilizar, no somos dueños de ella, está de software libre, ahora mismo cualquier persona la podría utilizar y hacer otro uso de ella. La moneda también es de código abierto, ahora mismo está cotizando en Internet, la gente la utiliza y queremos que más proyectos, aparte del nuestro, intente utilizar las cadenas creativas. Así que si alguno que está por aquí y acaba de escuchar mi historia le interesaría unir esa cadena creativa a un tipo de producción cultural o producción digital, que se ponga en contacto con nosotros, intentaremos hacer que esta cadena sea una constelación algún día. Gracias.